Escritos de filosofía política. Mijail Bakunin. Parte 1. Filosofía. La religión en la vida del hombre. La génesis de la fe de Dios debe ser objeto de un estudio racional. Para las personas que piensan lógicamente y cuyas mentes funcionan al nivel de la ciencia moderna, esta unidad del universo y el ser se ha convertido en un hecho bien establecido. Sin embargo, hemos de admitir que este hecho, tan simple y autoevidente como para hacer absurda cualquier otra actitud, se encuentra en contradicción flagrante con la conciencia universal de la humanidad. Esta última, manifestándose a lo largo de la historia en formas ampliamente diversas, ha admitido siempre unánimemente la existencia de dos mundos distintos, el mundo espiritual y el mundo material, el mundo divino y el mundo real. Empezando por los toscos fetichistas, que adoraban en el mundo circundante la acción de algún poder sobrenatural encamado en algún objeto material, todos los pueblos han creído y siguen creyendo en la existencia de algún tipo de divinidad. Esta abrumadora unanimidad tiene para muchos individuos más peso que las pruebas de la ciencia. Y si la lógica de un pequeño número de pensadores, coherentes pero aislados, contradice el consenso universal, tanto peor, afirman tales individuos, para esa lógica. De este modo, la antigüedad y la universalidad de la creencia en Dios se ha convertido en prueba irrefutables de su existencia frente a toda ciencia y toda lógica. Pero, ¿por qué ha de ser así? Hasta la era de Copérnico y Galileo todo el mundo, a excepción de los pitagóricos, creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Probaba la universalidad de dicha creencia la validez de sus suposiciones? Comenzando con el origen de la sociedad histórica y terminando en nuestro propio periodo, una pequeña minoría conquistadora ha explotado y sigue explotando el trabajo forzado de las masas de trabajadores, esclavos o asalariados. ¿Se sigue de ello que la explotación del trabajo de alguien por parte de parásitos no sea una iniquidad, un robo y un saqueo? He aquí dos ejemplos para probar que los argumentos de nuestros deístas carecen por completo de valor. De hecho, no hay nada más universal y más antiguo que el absurdo. Al contrario, la verdad es relativamente mucho más joven, pues constituye siempre el resultado y el producto del desarrollo histórico, jamás su punto de partida, porque el hombre, primo por origen sino descendiente directo del gorila, comenzó en la oscura noche del instinto animal hasta llegar al amplio mediodía de la razón. Esto explica plenamente sus absurdos pasados y nos consuela en parte de sus errores presentes. Todo el desarrollo histórico del hombre es simplemente un proceso de abandono progresivo de la pura animalidad mediante la creación de su humanidad. De aquí se deduce que la antigüedad de una idea, en vez de demostrar nada, debe al contrario despertar nuestras sospechas. En cuanto a la universalidad de una falacia, solo prueba una cosa: la identidad de la naturaleza humana en todo momento y en todo clima. Puesto que todos los pueblos han creído y siguen creyendo en Dios, hemos de concluir, sin dejarnos dominar por este concepto discutible, que a nuestro juicio no puede prevalecer contra la lógica ni contra la ciencia, que la idea de la divinidad, producida sin duda por nosotros mismos, es un error necesario en el desarrollo de la humanidad. Debemos preguntarnos cómo y por qué llegó a nacer, y por qué todavía es necesario para la gran mayoría de la especie humana. El estudio del origen de la religión es tan importante como su análisis crítico. No seremos capaces de destruir la idea del mundo sobrenatural o divino, anclada en la opinión de la mayoría, hasta explicarnos cómo llegó a nacer esa idea y cómo tenía necesariamente que aparecer en el desarrollo natural de la mente y la necesidad humana, por muy fuerte que pueda ser nuestra convicción científica sobre el carácter absurdo de la misma. Sin este conocimiento jamás podremos atacarla en las profundidades del ser humano donde tiene sus raíces. Condenados a una lucha estéril e inacabable, habríamos de contentarnos con batirla solamente sobre la superficie en sus incontables manifestaciones, cuyo absurdo podrá ser revelado gracias a los golpes del sentido común, pero que reaparecerá en formas nuevas y no menos carente de sentido. Mientras permanezca intacta la raíz de la creencia en Dios, no dejará de suscitar nuevos brotes.
Así, por ejemplo, en ciertos círculos de la sociedad civilizada, el espiritismo tiende a establecerse sobre las minas de la cristiandad. ¿Cómo pudo llegar a surgir la idea del dualismo? Estamos más convencidos que nunca de la necesidad urgente de resolver la cuestión siguiente, puesto que el hombre forma un todo con la naturaleza y no es sino el producto material de una cantidad indefinida de causas exclusivamente materiales. Cómo llegó a nacer, se estableció y echó raíces tan profundas en la conciencia humana esta dualidad de los dos mundos opuestos, uno material y otro espiritual, uno divino y otro natural. La fuente de la religión, la incesante acción y reacción del todo sobre cada punto singular, y la acción recíproca de cada punto singular sobre el todo constituye la vida, como hemos dicho. Ella es la ley suprema y genérica, la totalidad de mundos que eternamente produce y es producida al mismo tiempo, eternamente activa y todopoderosa. Esta solidaridad universal o causalidad mutua que en lo sucesivo llamaremos naturaleza, creó, entre el número incontable de otros mundos, nuestra Tierra con su jerarquía de seres, desde los minerales hasta el hombre. Reproduce constantemente esos seres, los desarrolla, los nutre y preserva, y cuando les llega el momento, muchas veces antes, los destruye, o más bien los transforma en otros seres. Ella es, pues, el poder omnipotente frente al cual resulta impensable la independencia y la autonomía. El ser supremo que comprende y atraviesa con su acción irresistible la existencia de todos los seres. Entre los vivientes no hay uno solo que no lleve dentro de sí, en una forma más o menos desarrollada, el sentimiento o la percepción de esta suprema influencia y de esta dependencia absoluta. La esencia de la religión es el sentimiento de dependencia absoluta en relación con la naturaleza eterna. La religión, como todas las demás cosas humanas, tiene su fuente primaria en la vida animal. Es imposible decir que ningún animal, excepto el hombre, tenga algo próximo a una religión definida, porque incluso la más tosca de las religiones supone un grado de reflexión no alcanzado todavía por animal alguno, excepto el hombre. Pero es también imposible negar que la existencia de todos los animales, sin excepción, revela todos los elementos materiales constitutivos de la religión, exceptuando por supuesto ese aspecto ideal, el pensamiento, que pronto o tarde la destruirá. De hecho, ¿cuál es la verdadera sustancia de toda religión? Es precisamente este sentimiento de absoluta dependencia del individuo efímero en relación con la naturaleza eterna y omnipotente. El miedo instintivo es el comienzo de la religión. Es difícil para nosotros observar este sentimiento y analizar todas sus manifestaciones en los animales de especies inferiores. Sin embargo, podemos decir que el instinto de autopreservación, encontrado incluso en las organizaciones animales comparativamente más pobres, es una especie de sabiduría común engendrada en todos bajo la influencia de un sentimiento que, como hemos afirmado, constituye un efecto religioso en su naturaleza. En los animales dotados de una organización más completa y más próxima al hombre, este sentimiento se manifiesta de un modo más perceptible para nosotros, por ejemplo, el pánico instintivo que se apodera de ellos cuando se produce alguna gran catástrofe natural, como los terremotos, los fuegos forestales o las grandes tormentas. En general, podríamos decir que el miedo es uno de los sentimientos predominantes de la vida animal. Todos los animales que viven en libertad son tímidos, lo cual demuestra que viven en un estado de miedo instintivo e incesante, obsesionados siempre con la sensación del peligro. Es decir, son conscientes en alguna medida de una influencia todopoderosa que siempre y en todas partes los persigue, los penetra y los rodea. Este temor, los teólogos dirían temor de Dios, es el comienzo de la sabiduría, es decir, de la religión. Pero en los animales no llega a convertirse en religión porque carecen del poder reflexivo que dicta el sentimiento, determina su objeto y lo transmuta en conciencia, en pensamiento. Por consiguiente, tienen razón las pretensiones de que el hombre constituye un ser religioso por naturaleza. Es religioso como otros animales, pero sobre la tierra él es el único consciente de su religión. El miedo es el primer objeto del pensamiento reflexivo naciente. Se dice que la religión es el primer despertar de la razón. Sí,
pero en la forma de la sinrazón. La religión, como acabamos de observar, comienza con el miedo. En efecto, el hombre, al despertar con los primeros rayos del sol interior, que llamamos conciencia, y al emerger lentamente, paso a paso, del semisueño sonambúlico y la existencia total, instintiva que lleva mientras se encontraba aún en el estado de pura inconsciencia o estado animal, tras haber nacido, además, como todos los animales, con miedo a ese mundo externo que la produce y la nutre, pero que al mismo tiempo le oprime, le asfixia y amenaza con devorarle en todo instante. El hombre estaba destinado a hacer del miedo mismo el primer objeto de su pensamiento reflexivo naciente. Puede suponerse que el hombre primitivo, al despertar su inteligencia, este temor instintivo debe haber sido más fuerte que el de los animales de otras especies. En primer lugar, porque el hombre nació peor equipado para la lucha en comparación con otros animales y porque su infancia dura mucho más. También porque esa misma facultad del pensamiento reflexivo, recién surgida a lo abierto y esperando todavía alcanzar un grado de madurez y poder suficiente para discernir y utilizar objetos externos, estaba destinada a arrancar al hombre de la unión y la armonía instintiva con la naturaleza donde, al igual que su primo, el gorila, moró antes de despertar su pensamiento. En consecuencia, el poder de reflexión le aisló dentro de esta naturaleza que, habiéndose hecho extraña, estaba destinada a aparecer tras el prisma de su imaginación, estimulada y ampliada por el efecto de esta incipiente reflexión como un poder sombrío y misterioso, infinitamente más hostil y amenazador que en la realidad. La pauta de sensaciones religiosas entre los pueblos primitivos. Es extremadamente difícil, si no imposible, hacer un relato exacto de las primeras sensaciones y fantasías religiosas de los salvajes. En sus detalles será probable tan variadas como el carácter de las diversas tribus primitivas y tan diversas como el clima, el hábitat y las demás circunstancias donde se desarrollaron. Pero dado que esas sensaciones y fantasías eran después todo humanas en su carácter, a pesar de esta gran diversidad de detalles, estaban destinadas a tener unos pocos y simples puntos generales en común que intentaremos determinar. Sea cual fuere el origen de los diversos grupos humanos y la separación de razas sobre esta tierra, bien sea que todos los hombres hayan tenido un Adán, un gorila o un primo del gorila como antepasado, o bien sea que surgieron de diversos antepasados semejantes creados por la naturaleza en diferentes puntos y en diferentes épocas con una relativa independencia entre sí, la facultad que propiamente constituye y crea la humanidad de todos los hombres, la reflexión, el poder de abstracción, la razón, el pensamiento, en una palabra, la facultad de concebir ideas y las leyes determinantes de la manifestación de esta facultad, permanece idéntica en todos los tiempos y lugares. Esas leyes son inmodificables en todo lugar y momento, y ningún desarrollo humano puede contrariarlas. Esto nos permite creer que las fases principales observadas en el primer desarrollo religioso de un pueblo tienden forzosamente a reproducirse en el desarrollo de todas las demás poblaciones de la Tierra. El fetichismo, la primera religión, es una religión del miedo. A juzgar por las unánimes informes de viajeros que durante siglos han estado visitando las islas oceánicas o de los que en nuestros días han penetrado hasta el interior de África, el fetichismo ha debido ser la primera religión, la religión de todos los pueblos salvajes, los menos alejados del estado de naturaleza. Pero el fetichismo es simplemente una religión del miedo. Es la primera expresión humana de esa sensación de dependencia absoluta mezclada con terror instintivo que hallamos en el fondo de toda vida animal y que, como hemos dicho, constituye la relación religiosa con la naturaleza omnipotente propia del individuo, incluso en las especies más inferiores. ¿Quién no conoce la influencia y la impresión producida en todos los seres vivientes, sin exceptuar las plantas, por los grandes fenómenos regulares de la naturaleza, como la salida y la puesta del sol, la luz lunar, el paso de las estaciones, la sucesión del frío y el calor, la acción particular y constante del océano,
de montañas, desiertos o catástrofes naturales como las tempestades, los eclipses y terremotos, y también las relaciones diversas y mutuamente destructivas de los animales entre sí y con las especies vegetales. Todo esto constituye para cada animal una totalidad de condiciones de existencia, un carácter y una naturaleza específica, y nos sentimos casi tentados a decir que un culto particular, porque en todos los animales y seres vivientes podemos encontrar una especie de adoración a la naturaleza, compuesta por una mezcla de temor y júbilo, esperanza y angustia, muy semejante a la religión humana en cuanto al sentimiento. Ni siquiera falta la invocación y la adoración. La diferencia entre el sentimiento religioso del hombre y del animal. Pensemos en el perro amaestrado que suplica de su dueño una caricia o una mirada. ¿No es la imagen de un hombre arrodillándose ante su Dios? Ese perro, con su imaginación e incluso con los rudimentos presentes desarrollados dentro de él por la experiencia, no transfiere la omnipotencia de la naturaleza a su dueño como el hombre transfiere a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el sentimiento religioso del hombre y del perro? No se trata de la reflexión en cuanto tal, sino del grado de reflexión, o más bien de la capacidad para establecerla y concebirla como un pensamiento abstracto, generalizándolo mediante su designación con un nombre, pues el lenguaje humano posee la característica específica de expresar únicamente un concepto, una generalidad abstracta, y nunca las cosas reales que actúan inmediatamente sobre nuestros sentidos. Puesto que el lenguaje y el pensamiento son dos formas diferenciadas, pero inseparables, del mismo acto humano reflexivo, al establecer el objeto de terror y adoración animal o el primer culto natural del hombre, la reflexión lo universaliza y lo transforma en una entidad abstracta, tratando de designarlo mediante un nombre. El objeto realmente adorado por cualquier individuo es siempre el mismo. Es esta piedra, este trozo de madera, pero desde el momento de recibir una palabra se convierte en un objeto o noción abstracta, en un trozo de madera o una piedra en general. De este modo, con el primer despertar del pensamiento manifestado en el lenguaje comienza el mundo exclusivamente humano, el mundo de abstracciones. Los primeros brotes de la facultad de abstracción. Debido a esta facultad de abstracción, como hemos dicho, el hombre, nacido en la naturaleza y producido por ella, se crea bajo esas condiciones una segunda existencia conforme a su ideal y capaz, como él, de un desarrollo progresivo. Esta facultad de abstracción, fuente de todos nuestros conocimientos e ideas, es la causa única de todas las emancipaciones humanas. Pero el primer despertar de esta facultad, que no es sino la razón, no produce inmediatamente libertad. Cuando comienza a funcionar dentro del hombre, desembarazándose lentamente de los pañales de su instinto animal, no se manifiesta como una reflexión razonada que reconoce su propia actividad y es plenamente consciente de ella, sino como una reflexión imaginativa, como sin razón. Como tal, va emancipando gradualmente al hombre de la esclavitud natural que se le impuso desde la cuna, solo para someterle a una esclavitud nueva y 1000 veces más dura y terrible, la esclavitud de la religión. ¿Es el fetichismo un paso atrás, comparado con los sentimientos religiosos primitivos de los animales? La reflexión imaginativa del hombre transforma el culto natural, cuyos elementos y huellas ya hemos observado en todos los animales, en un culto humano que en su forma más elemental es el fetichismo. Ya hemos indicado el ejemplo de animales que adoran instintivamente los grandes fenómenos de la naturaleza cuando están ejerciendo sobre sus vidas una influencia poderosa e inmediata, pero jamás hemos oído hablar de animales que adoren un trozo inofensivo de madera, un paño de cocina, un hueso o una piedra. Aunque encontremos esa práctica en la religión primitiva de los salvajes e incluso en el catolicismo. ¿Cómo explicar esta aparentemente extraña anomalía que, a la luz de la sensatez y el sentimiento realista, pone al hombre en una situación bastante inferior a la de los animales más primitivos? La reflexión imaginativa es la fuente de las religiones fetichistas.
Este absurdo es el producto de la reflexión imaginativa del salvaje. No solo siente el poder omnipotente de la naturaleza como los otros animales, sino que hace de él un objeto de reflexión constante, lo establece y generaliza proporcionándole algún tipo de nombre y hace de él el centro focal de sus fantasías infantiles. Incapaz todavía de comprender con su limitado pensamiento el universo, o nuestra esfera terrestre, o incluso el miedo limitado donde vive, busca por todas partes el paradero de este poder omnipotente, cuyo sentimiento, ya reflejado en su conciencia, le acosa continuamente. Y por el juego de su ignorante fantasía, cuyos mecanismos serían difíciles de explicar ahora, vincula este poder omnipotente a este o aquel trozo de madera, de tela o de piedra. Es el puro fetichismo, la religión más religiosa, es decir, la más absurda de todas las religiones. El culto a la brujería. Después del fetichismo, y algunas veces coexistiendo con él, aparece el culto a la brujería. Aunque no sea mucho más racional, es más natural que el puro fetichismo. Nos sorprende menos porque estamos más acostumbrados a él, dada la vecindad de los brujos, espiritistas, mediums, videntes con sus hipnotizadores e incluso sacerdotes de la Iglesia Católica Romana o de la Iglesia Ortodoxa griega pretenden tener el poder de invocar a Dios con ayuda de unas pocas fórmulas misteriosas a fin de que penetre en sagrada agua o atraviese una transubstanciación en pan y vino. Esos domadores de la divinidad, que se someten de buen grado a sus encantamientos, ¿no son también brujos de un cierto tipo? Desde luego, su divinidad, producto de un desarrollo de varios miles de años, es mucho más compleja que la divinidad de la brujería primitiva, cuyo único objeto es la idea del poder omnipotente ya establecida por la imaginación, pero todavía indeterminada en cuanto a su carácter moral o intelectual. La distinción de bien y mal, justo o injusto, es todavía desconocida. No sabemos todavía si esta divinidad ama u odia, qué quiere y qué no quiere. No es ni buena ni mala, es simplemente poder omnipotente y nada más. Sin embargo, el carácter de la divinidad comienza a adquirir algún perfil. Es egoísta y vana, gusta del halago, de las genuflexiones, de la humillación e inmolación de seres humanos, de su adoración y sacrificios, y persigue y castiga cruelmente a quienes no desean someterse a su voluntad, es decir, a los rebeldes, los altivos, los impios. Este, como sabemos, es el rasgo básico de la naturaleza divina en todos los dioses pasados y presentes creados por la sinrazón humana. ¿Existió alguna vez en el mundo un ser más atrozmente celoso, vano, sangriento y egoísta que el Yahweh judío o el Dios Padre de los cristianos? La idea de Dios se separa del brujo. En el culto de la hechicería primitiva, la divinidad, o este poder indeterminado y omnipotente, aparece al principio inseparable de la persona del brujo. Él es el propio Dios, como el fetiche. Pero tras cierto tiempo, el papel del hombre sobrenatural, del hombre Dios, se hace insostenible para el hombre real y especialmente para el salvaje, que todavía no ha encontrado ningún medio para refugiarse de las preguntas indiscretas hechas por sus creyentes. La sensatez y el espíritu práctico del salvaje, que continúa desarrollándose paralelamente a su imaginación religiosa, termina mostrando la imposibilidad de que sea Dios ningún hombre sometido a la debilidad y fragilidad humanas. Para él, el brujo sigue siendo sobrenatural, pero solo en el instante en que está poseído. ¿Poseído por quién? Por el poder omnipotente, por Dios. La próxima fase, la adoración de fenómenos naturales. Así, la divinidad suele encontrarse fuera del brujo, pero ¿dónde buscarla? El fetiche, la cosa divina, es ya anacrónico y el brujo u hombre Dios está siendo también sobrepasado como estadio definido de la experiencia religiosa. En un estadio ya avanzado, desarrollado y enriquecido con la experiencia y la tradición de diversos siglos, el hombre busca la divinidad lejos de él, pero todavía en el dominio de las cosas con existencia real. En el sol,
la luna y las estrellas. El pensamiento religioso comienza a abarcar el universo. Panteísmo, persiguiendo el alma invisible del universo. El hombre solo pudo alcanzar este nivel después de haber pasado muchos siglos. Su facultad de abstracción, su razón ya desarrollada, se hizo más fuerte y experimentada a través del conocimiento práctico de las cosas circundantes y mediante la observación de sus relaciones o de la causalidad mutua, mientras que la recurrencia periódica de los fenómenos naturales le proporcionó el primer concepto de ciertas leyes de la naturaleza. El hombre comienza a sentir interés por la totalidad de los fenómenos y sus causas. Al mismo tiempo empieza a conocerse a sí mismo y, debido al poder de abstracción que le permite elevarse en el pensamiento sobre su propio ser, haciendo de esto un objeto de su propia reflexión, comienza a separar su ser material y viviente de su ser pensante, su ser externo de su ser interno, su cuerpo de su alma. Pero cuando esta distinción queda hecha y establecida en su pensamiento, la transfiere naturalmente a su Dios y comienza a buscar el alma invisible para este universo de apariencias. Fue así como estaba predestinado a aparecer el panteísmo hindú, la pura idea de Dios. Hemos de detenernos en este punto porque aquí es donde comienza la religión en el pleno sentido de la palabra, y con ella la verdadera teología y la verdadera metafísica. Hasta entonces la imaginación religiosa del hombre, obsesionada con la idea fija de un poder omnipotente, siguió su curso natural buscando mediante investigaciones experimentales la fuente y la causa de este poder omnipotente, primero en los objetos más próximos, luego en los fetiches, más tarde en los brujos, después en los grandes fenómenos naturales y por último en las estrellas, pero siempre ligándolo a algún objeto visible y real, aunque pudiese hallarse muy alejado de él. Pero ahora supone la existencia de un Dios espiritual, de un Dios invisible y extramundano. Por otra parte, hasta aquí, todos sus dioses eran seres limitados y particulares, que tenían su lugar entre otros seres no divinos ni dotados de poder omnipotente, pero en todo caso con existencia real. Sin embargo, ahora afirma por primera vez la existencia de una divinidad universal, un ser de seres, la substancia, y el creador de todos los seres limitados y particulares, el alma universal de todo el universo, el gran todo. Es aquí donde comienza el verdadero Dios y, con él, la verdadera religión. La unidad no se encuentra en la realidad, sino que es creada en la mente del hombre. Hemos de examinar actualmente el proceso en virtud del cual llegó el hombre a este resultado, para establecer en su origen histórico la verdadera naturaleza de la divinidad. Todo el problema se reduce a lo siguiente: ¿cómo se originó la representación del universo y la idea de esta unidad? Empecemos afirmando que la representación del universo no puede existir para el animal, pues al revés que todos los objetos reales circundantes, grandes o pequeños, próximos o lejanos, esta representación no viene dada como una percepción inmediata de nuestros sentidos. Es un ser abstracto y en consecuencia solo puede existir gracias a la facultad abstractiva, lo cual deja su existencia circunscrita exclusivamente al hombre. Veamos entonces cómo se formó dentro del hombre. El hombre se ve rodeado por objetos externos. Él mismo, en la medida en que es un ser viviente, constituye un objeto de su propio pensamiento. Todos esos objetos que aprende lenta y gradualmente a discernir están conectados entre sí por relaciones mutuas e invariables que también puede aprender a discernir en mayor o menor medida. Sin embargo, a pesar de esas relaciones que unifica a los objetos sin confundirlos, las cosas permanecen separadas unas de otras. De este modo, el mundo externo solo presenta al hombre una diversidad de objetos, acciones y relaciones incontables, separadas y distintas, sin el más leve asomo de unidad. Se trata de una yuxtaposición interminable, pero no es una totalidad. ¿De dónde proviene la unidad? Yace en el pensamiento del hombre. La inteligencia humana está dotada con una facultad abstractiva que, tras examinar lentamente,
y por separado cierto número de objetos, permite comprenderlos instantáneamente dentro de una representación singular, unificarlos en un solo acto de pensamiento. De este modo, el pensamiento del hombre es aquello que crea la unidad y la transfiere a la diversidad del mundo externo. Dios es la abstracción más alta. De aquí se deduce que esta unidad no es un ser concreto y real, sino un ser abstracto producido solo por la facultad abstractiva del hombre. Decimos abstractiva porque, a fin de unificar tantos objetos distintos en una sola representación, nuestro pensamiento ha de abstraer todas sus diferencias, es decir, su existencia separada y real, y retener exclusivamente cuanto tiene en común. Se sigue de ello que cuanto mayor sea el número de objetos incluidos dentro de esta unidad conceptual y más extenso sea su alcance, lo cual constituye su determinación positiva, más abstracta se hace y más despojada de realidad. Con toda su exuberancia y su transitorio esplendor, la vida ha de encontrarse por debajo en la diversidad. Con su eterna y sublime monotonía, la muerte está mucho más arriba en la escala de la unidad. Intentemos elevarnos más y más mediante este poder de abstracción. Intentemos trascender todo este mundo terrestre, comprender en un solo pensamiento el mundo solar. Imaginemos esta sublime unidad. ¿Qué queda capaz de llenarla? El salvaje tendría dificultades en contestar esta pregunta, pero nosotros se la contestaremos. Quedará en ese caso la materia con lo que llamamos el poder de abstracción. Materia en movimiento con sus diversos fenómenos como luz, calor, electricidad, magnetismo, etc., que son, como está probado, diferentes manifestaciones de una misma cosa. Pero si mediante el poder de esta ilimitada facultad abstractiva sigues ascendiendo sobre el mundo solar y unificas en nuestro pensamiento no solo los millones de soles que vemos brillando en el firmamento, sino también las miriadas de sistemas solares invisibles cuya existencia deducimos a través del pensamiento, si mediante esa misma razón que careciendo de límites para su facultad abstractiva se niega a considerar finito el universo, es decir, la totalidad de todos los mundos existentes, y luego abstrae de él a través del mismo pensamiento la existencia particular de todos y cada uno de los mundos existentes. Cuando intentas captar la unidad de este universo infinito, ¿qué queda capaz de determinarlo y llenarlo? Solo una palabra, una abstracción, el ser indeterminado, es decir, la inmovilidad, el vacío, la nada absoluta. Dios. Dios es, entonces, la abstracción absoluta, el producto del propio pensamiento humano que, como el poder de abstracción, ha trascendido todos los seres conocidos, todos los mundos existentes, y que tras haberse despojado mediante este acto de cualquier contenido real y haber llegado nada menos que al mundo absoluto, lo pone ante sí como el ser supremo uno y único, sin reconocerse a sí mismo en esta sublime desnudez.